Hola, hoy vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece una relación de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente eléctrica en un circuito en términos de una constante que va a estar dada por la resistencia del material. Entonces vamos a empezar recordando qué es la diferencia de potencial o voltaje. Vamos a observar esta disposición de placas paralelas, en la que yo tengo una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente. Si yo sitúo un electrón en medio de estas placas, voy a ver que él se va a ver afectado por dos fuerzas. La placa positiva va a tender a atraer el electrón hacia ella, mientras que la placa negativa va a tender a repeler el electrón hacia ella. Estas líneas que están aquí negras nos muestran la dirección del campo eléctrico en esta disposición de placas. Entonces, cuando un electrón, en este caso que pusimos el ejemplo de un electrón, pero se puede dar en términos de cualquier carga, cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que efectúa un trabajo. Ese trabajo está dado por la energía potencial eléctrica. Entonces, la fuerza que se está afectando es una fuerza eléctrica, ¿cierto? Esa fuerza eléctrica en función de una carga es proporcional al campo eléctrico en el que se encuentra presente. Ahora, el trabajo lo defino como fuerza por distancia. En este caso, el trabajo viene a estar representado por la energía potencial eléctrica en términos de la fuerza eléctrica y la distancia que va a recorrer esa partícula cargada. En esta disposición, entonces, si yo recuerdo que la fuerza eléctrica está por la constante K, la multiplicación de las cargas que estoy considerando y la distancia al cuadrado en términos de R, pues la energía potencial eléctrica va a venir dada por la constante K, las cargas que estoy considerando y la distancia R que las separa. Ahora bien, esta energía potencial es la capacidad que tienen esas dos cargas interactuando de moverse por el espacio. Cuando yo vengo y considero aquí solamente la capacidad en términos de una de las cargas, entonces voy a tener el potencial eléctrico. El potencial es la capacidad que tiene solamente una de las cargas de desplazarse en el campo eléctrico presente. En términos entonces de esta ecuación que habíamos establecido aquí, pues el voltaje no viene a ser más que la constante, la carga dividido entre la distancia a la que se encuentra, a la que lo voy a considerar. Siendo así, en esta disposición de placas paralelas yo puedo considerar un punto de la placa A y otro punto de la placa B. Como el campo eléctrico, perdón, como el potencial eléctrico depende de la distancia, entonces yo puedo determinar cuál sería el potencial en A y cuál sería el potencial en B. Es decir, cuando el electrón esté por aquí o cuando el electrón esté por aquí. Finalmente, este es el desplazamiento que él va a tener. Entonces, la diferencia entre esos dos potenciales es a lo que llamamos diferencia de potencial o voltaje. ¿En qué unidades se mide el voltaje? Entonces, tengo que es unidad de energía sobre unidad de carga. Entonces, el voltaje lo vamos a definir en una unidad a la que vamos a llamar voltio. Y el voltio no será más que unidad de energía, joule, sobre unidad de carga, que es coulomb. Listo, continuemos. Miremos qué pasa entonces en el caso de la corriente eléctrica. Ya sé que hay un campo eléctrico efectuando trabajo sobre las cargas que se están moviendo, pero cuando yo tengo ese efecto de la energía potencial, de ese trabajo que se está generando, hay varias partículas que se van afectadas. En un material conductor normal lo que tenemos es una disposición de electrones libres para moverse. Entonces simplemente cuando estos electrones vibran en el material, pues se genera un movimiento que es el que vamos a llamar corriente eléctrica. Sin embargo, tenemos que considerar también que yo en un conductor tengo protones que vendrían a ser unas partículas con carga positiva.
En este caso, como los protones no están libres y no se pueden mover, pues lo que va a suceder es un incremento de temperatura, que es lo que solemos ver en los cables cuando conectamos algún aparato eléctrico, ¿cierto? El cable, después de mucho tiempo de conexión, tiende a ponerse caliente. Listo, entonces retomemos. Decimos que la corriente eléctrica está dada por el movimiento de los electrones. Hay una cantidad, o más bien una convención, a la que llamamos la corriente convencional, que simplemente no es más que considerar convencional, que simplemente la corriente convencional no es más que considerar que la dirección de la corriente siempre va a ir en la dirección del movimiento de las partículas positivas. Es decir, si yo me devuelvo aquí al ejemplo anterior del electrón desplazándose, mire que yo tengo el electrón desplazándome en este caso de derecha a izquierda, siendo que la disposición de placas es positiva en la izquierda, negativa en la derecha y el campo va de izquierda a derecha. Cuando yo tengo el electrón que se desplaza de derecha a izquierda, el espacio que va dejando el electrón se puede llegar a considerar una carga positiva. Entonces, esa sí se movería en la misma dirección del campo eléctrico. Básicamente, la corriente convencional simplemente nos va a decir que es en la dirección del movimiento de las cargas positivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene la misma dirección del campo eléctrico. Pero pilas con algo, porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial, mientras que la corriente no es una cantidad vectorial, porque la corriente puede estar fluyendo alrededor de un alambre sin necesidad de estar cambiando su vector todo el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo está definida la corriente entonces? Como la variación de la carga en una variación de tiempo. Claro, si yo estoy pensando en que aquí lo que está sucediendo es un movimiento, pues un movimiento implica que dure cierto tiempo, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en que yo tengo aquí un material conductor, como un alambre, y lo voy a ver así como en grande. Supongamos que yo voy a tener aquí un espacio, voy a tomar un pequeño espacio de este conductor. A este pequeño espacio lo voy a llamar distancia. Pero la distancia va a estar dado por la velocidad con la que pase una partícula por ahí y el tiempo que tarda en pasar. Entonces pensemos que aquí tengo partículas positivas que se están desplazando hacia allá, ¿cierto? Lo que quiere decir entonces, según lo que acabamos de ver de la corriente convencional, que en esta dirección va a estar la corriente eléctrica. Entonces, consideremos entonces que en un conductor convencional, en un conductor cualquiera que es el que estamos analizando, pues yo voy a tener una concentración de partículas. A esa concentración la vamos a llamar N. Concentración de partículas. Esas partículas van a estar atravesando la distancia que voy a considerar, que ya la llamé BD de T. Distancia. Ahora, este cilindro, este pequeño cilindro que se me está formando aquí en el punto que estoy observando, pues va a tener un volumen que va a estar dado por el área de la circunferencia multiplicada por la altura. En este caso, la altura, ¿quién es? Pues la distancia que acabo de considerar. Entonces, la altura será BD de T. Y esto me estará determinando el volumen del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que queremos mirar aquí? Que esta cantidad a la que aquí inicialmente llamamos dQ, que viene a ser un diferencial de carga, pues va a estar dado justamente por la cantidad de partículas que van a estar atravesando el conductor en un tiempo específico. ¿Cómo puedo definir esa cantidad de partículas? Pues entonces será la carga que tengan esas partículas en términos de el número de partículas que sean y el volumen que estén atravesando. ¿Cierto? Entonces, si yo
opero esto en términos del tiempo, voy a obtener que la corriente eléctrica también la voy a poder expresar como el número de partículas por la carga que tienen, por la velocidad a la que se desplazan, por el área que están atravesando. ¿Por qué va a ser importante esta consideración? Porque luego vamos a venir a definir una cantidad a la que vamos a llamar densidad de corriente, expresada con la letra J, que va a estar dada por la corriente eléctrica en términos del área, y si yo vengo y reemplazo esta expresión que acabé de obtener aquí, allá, pues simplemente la densidad de corriente quedará como el número de partículas que se están desplazando por la carga, por la velocidad a la que se muevan. ¿Listo? Si quieren, señalemos aquí que esto es densidad de corriente. Y este término va a ser importante para entrar a definir la ley de Ohm. Listo. Aspectos fundamentales a tener en cuenta aquí: la corriente eléctrica se mide una cantidad, se mide con una unidad a la que llamamos ampere. Y un ampere será equivalente a una unidad de carga, que es coulomb, sobre una unidad de tiempo, que en el sistema internacional es segundo. Mientras que la densidad de corriente va a estar en términos de una unidad de corriente, que es ampere, sobre una unidad de área, que será metros cuadrados, en el sistema internacional. Listo, continuemos. Entonces, tengo otra variable que voy a definir, que es la resistividad. La resistividad la voy a denotar con la letra ρ, y va a estar en términos de el campo eléctrico que está atravesando el material conductor y la densidad de corriente que puede pasar a través de ese material. Si yo tengo un material perfecto, un conductor perfecto, voy a tener una resistividad igual a 0. Es decir, todo el campo, toda la razón de cambio entre el campo eléctrico y la densidad de corriente que se esté atravesando va a ser 0. Si yo tengo un aislante perfecto, entonces voy a tener ρ igual a infinito, ¿cierto? Básicamente, ¿de qué trata la resistividad? De considerar qué resistencia pone el material al flujo de la corriente a través de él. La resistividad se va a medir en una unidad de ohmios por metros, porque va a estar en función de la longitud que pueda tener el material que estoy considerando. Esta variable que acabamos de, esta variable no, perdón, sino esta unidad que acabamos de agregar acá, ohmios, va a ser la unidad de la resistencia y va a equivaler a voltio sobre ampere. Listo. Avancemos entonces. Si yo tengo un campo eléctrico, ¿cierto?, en términos de una densidad de corriente, cuya proporcionalidad depende de la resistividad del material, entonces vamos a venir a establecer aquí relaciones. Yo por un lado ya había dicho que la corriente, la densidad de corriente, perdón, estaba dada por la corriente eléctrica que está pasando o que está atravesando un área. Ahora, ¿qué pasa con el campo eléctrico? El campo eléctrico también estará en términos, para ciertos materiales, que serán los materiales que cumplan la ley de Ohm, de el voltaje, es decir, la diferencia de potencial en términos de su longitud. Si yo vengo y reemplazo estas dos expresiones en esta de acá, pues voy a tener entonces que el voltaje sobre la longitud es igual a la resistividad por la corriente sobre el área. Listo. Aquí va a aparecer el término de resistencia. Fíjense que resistencia es distinto de resistividad. La resistividad está en términos de una longitud, mientras que la resistencia solamente está en términos del material
y de su capacidad de transportar un voltaje en términos de una corriente eléctrica. Entonces, si esta es la expresión de resistencia, fíjense en ustedes que yo puedo en esta expresión organizarla, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, o, como lo pusimos inicialmente, el voltaje es proporcional a la resistencia por la corriente, pero también voy a tener aquí en esta expresión que el voltaje es igual a la longitud por la resistividad por la corriente dividido el área. Entonces yo voy a poder expresar la resistencia en términos de la resistividad del material multiplicada por la longitud y dividido entre su área. Llegamos entonces así a la expresión de la ley de Ohm. Consideremos que esta expresión es válida para ciertos materiales. ¿Cuáles serán esos ciertos materiales? Aquellos en los que los campos sean uniformes y la razón de proporcionalidad esté en términos de una resistencia. Son materiales para los cuales se transporta, o más bien se tiene una diferencia de potencial específica en una longitud específica del material. No tiene cambios a su paso. Listo. Entonces con esto damos por terminada la clase de la ley de Ohm.